La palabra de Dios nos va hablando que la fe dice que es la certeza de lo que, ¿qué? ¿Y la convicción de qué? Exactamente, eso es la fe. Tener seguridad, tener confianza en algo que sabemos que va a pasar, aunque no lo veamos. Ahora bien, ¿una persona no creyente puede tener esta fe? Ah, caray, vamos a agarrarnos del chongo. ¿Quién que sí, quién que no? A ver, ¿quién que sí? ¿Quién que no? Sí. Lo que pasa es que es una pregunta un poco capciosa. Mucha gente puede tener muchísima fe, pero no en el Dios, en el Dios verdadero. Y tiene confianza y tiene fe verdadera, pero no en el lugar adecuado. Entonces es una pregunta un poco capciosa. Cuenta la historia, que una vez conoces en esta historia, cuenta la historia que un hombre estaba perdido en el desierto y estaba pero muerto de sed prácticamente. Ya estaba en los últimos momentos y encuentra una bomba de agua. Y al lado de la bomba de agua había una botella que decía, derrama el agua en la bomba para que puedas disfrutar del agua. Entonces esta persona estaba muerta de sed. Y tenía que tomar una decisión, a ver, si le meto el agua y no funciona, ahí que me quedo. Sin embargo, esta persona tomó esa botella, tac, 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 la metió en la bomba, empezó a bombear, no salía agua, siguió, hasta que salió agua fresca, agua limpia y pudo disfrutar. Y luego llenó nuevamente la botella y le puso abajo, sí funciona. ¿Sí? Eso es fe. A veces, ¿sabes qué? Tengo que derramar completamente el agua. ¿Para qué? Para ver los resultados que Dios nos quiere mostrar. Ahora bien, la fe es más solamente que tener confianza. Dice la palabra de Dios en Mateo 14, voy a estar leyendo algunos pasajes, dice, Mateo 14 dice, pero al ver el fuerte viento, ustedes creo que conocen la gran mayoría de la historia, estaba Pedro en la barca, se acerca a Jesús caminando por el agua, se asustan, Jesús les dice que es Él, y entonces Pedro, atrabancado, se avienta al agua y empieza a caminar. Pero hace unos pasos y se empieza a hundir. ¿Sí? Y entonces dice, versículo 31 del capítulo 14, dice, al momento extendió la mano Jesús, asió de él y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sí? Entonces, ¿qué aprendemos de eso ahí? Que podemos tener mucha o poca fe, un poquito quizás. Y a veces por la poca fe no tenemos los resultados que realmente Dios quiere. Otra cosa, dice que la palabra de Dios en Lucas 22 también está Simón Pedro. Y Dios le dice a Pedro, ¿sabes qué, Simón? He aquí Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero dice Jesús, pero yo he rogado por ti. Dice, que tu fe no falte y tú, y una vez vuelto, confirmas a tus hermanos. También, otra de las cosas, se requiere fe para estar en comunión con Dios. Siempre. Y eso lo vamos a explayar un poquito más adelante. Y quizás ustedes se dicen, oye, ¿qué hace con un florero, verdad? Bueno, les voy a explicar con un florero cómo se puede tener fe suficiente para restaurar una relación con Dios. Pero la palabra de Dios, si seguimos analizando en Hebreos, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Puedes hacer muchísimo trabajo ministerial, pero si no tienes fe es imposible agradar a Dios. A mí me gusta ponerle CA al versículo. Sin café es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Es importante el café. Dice la palabra de Dios en Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta. ¿Cómo se manifiesta la fe en el pueblo de Dios? Chambeando, trabajando, sirviendo. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero ¿qué pasa? La fe se manifiesta a través de las obras. Ojo, no significa que necesitamos obras para ser salvos. No. Como somos salvos y tenemos fe, hacemos obras buenas. ¿Vamos hasta ahí? Para que no se me confunda. La fe también se desarrolla.
Dice la palabra de Dios en Hechos 5, dice, agradó la propuesta a la multitud, dice, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu, a Felipe, a Prócolo, ahí tienen varios nombres para sus hijos, a a Nicanor, a Timón, y no está Pumba tampoco ahí, pero bueno. Pero dice la palabra de Dios, agradó la propuesta y buscaron varones llenos. Eso significa que nosotros somos recipientes y podemos tener poquita fe o podemos tener mucha fe. Eso es la fe. Es mucho más que solamente creer. ¿Por qué? Conlleva oportunidades para ponernos a cuenta con Dios. Conlleva la realidad es que si tenemos fe, podemos obrar para con Dios. Si tenemos fe, nos podemos acercar a Dios, podemos agradar a Dios. No es solamente confiar, es mucho más que eso. Pero para eso vamos a ir viendo un personaje. Si uno habla de fe, ¿qué personaje se le viene a la mente? Alguien que se llama el padre de la fe. Abraham. Es el padre de la fe. Pero antes de eso, vamos a ver que la fe es como un árbol. No sé si conocen también los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz. Sí. Y lo puedes representar con un racimo de uva, porque la palabra de Dios dice que es el fruto, un solo fruto, pero con diferentes sabores. La fe es como un árbol también y tiene una característica. Está en constante crecimiento. Pero cuando la fe es profunda, el árbol es frondoso. Hay árboles que son con raíces muy superficiales. Viene un poco de viento, levanta banquetas y se tumban, se caen. Pero hay otros árboles que tienen raíces no solamente para absorber los nutrientes, sino son raíces de fijación. Hay un árbol que se llama el nogal, también el pino, el roble, que sus raíces son profundas. Y por más que viento que haya, no se caen. Pero la fe, aparte de que la tenemos que desarrollar en profundidad, tiene una característica particular, tiene muchas ramas. Y cada rama puede representar una faceta de la fe. Por ejemplo, si tomamos una de las ramas y decimos que es la rama del perdón, necesitamos fe para poder desarrollar ese perdón y esa rama que dé su fruto. Si ahora bien nos encontramos en pruebas, necesitamos tomar las ramas de las pruebas, confiar que Dios nos está respaldando y que no nos va a dar una prueba más allá de la que podamos soportar, y vamos a desarrollar el carácter de Cristo. Si vamos por otra rama y nos encontramos que estamos mal con Dios, tenemos que tener fe para saber que Él nos puede perdonar y nos puede restaurar. Entonces, el árbol de la fe y puede tener ínfimas ramas y cada rama va a dar su fruto diferente. Pero si la rama no tiene raíz, si la rama no tiene raíz con el fundamento necesario, va a caer. Pero para eso me gustaría que veamos este personaje que hablábamos recién, de Abraham. Dice la palabra de Dios en Génesis, vamos a ir a Génesis capítulo 12. Dice Génesis capítulo 12, versículo 1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. ¿Sí? Eso dice versículo 1. Si por favor se pueden quedar ahí. Y luego dice en el capítulo 22, y extendió Abraham su mano y tomó un cuchillo para degollar a su hijo, dice. Ah, caray. ¿Cómo pasó de un llamado a querer matar a su hijo? Yo sé que más de uno quiere matar a su hijo, pero no es por fe, ¿verdad? No es por fe. Bueno, hubo un proceso de 10 capítulos donde vamos a ver cómo Abraham desarrolló su fe. En Génesis 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, dice, de la tierra de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 4 dice, y se fue Abraham como Jehová dijo, y luego, ¿qué dice el versículo? Y Lot fue con él.
Pero si no, si Jehová no le había dicho de que se fuese no solamente de su tierra, sino también de su parentela, ¿por qué se llevó a Lot? Es una pregunta interesante, porque le faltaba fe. Le faltaba fe. Él no se quería ir solo. Él no solamente quería agarrar a su esposa e irse. No, él quería tener el respaldo de su familia. Y se lo llevó a Lot. ¿Ahí se muestra fe de Abraham? No, ahí se muestra que Abraham tenía poquita fe. Se fue. Pero de respaldo me llevo a mi familia. Entonces, vemos un hombre que no siempre tuvo mucha fe. Si seguimos Génesis 12, versículo 10, dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y dice, versículo 11, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Versículo 13, ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Pregunta, ¿tenía fe Abraham? No. Abraham estaba confiando en la belleza de su esposa, porque si uno sigue leyendo, tuvo muchos beneficios por su esposa, pero Abraham no tenía fe. No se muestra la fe de Abraham ahí, para nada. Él no confiaba de que llegando ahí iba a prosperar. No, él tenía, oye, ¿sabes qué? Estás bien guapa. Mejor di que eres mi hermana. Y la realidad era su hermana. Entonces, era una mentira a medias, era una verdad a medias. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Miren lo que hace Jehová, versículo 17. Mas Jehová hirió a Faraón y dice a su casa con gran plaga por causa de Sarai, su mujer de Abraham. ¿Por qué? Porque el faraón iba a tomarla por esposa. Ahora les pregunto, ¿dónde está la fe de Abraham? Y a veces somos así. Manejamos verdades a media, que en realidad son mentiras. Y no, ¿sabes qué? Sí, yo tengo fe, pero tengo mi guardadito. No, ¿sabes qué? Yo le dije a Dios que le voy a dar el diezmo, pero esta vez no puedo y no, mejor no. ¿Sabes qué? No, en el trabajo me voy a guardar esto aquí de reserva por las dudas. No, ¿sabes qué? En el trabajo hay un nuevo puesto y voy a manipular la situación para obtener ese puesto. Y a veces utilizamos lo que son las medias verdades donde no se manifiesta la fe. Y Abraham era así, el padre de la fe. Es un proceso la fe. Seguimos leyendo y ahora el capítulo 13 dice, no se los voy a leer, el capítulo 13 va hablando donde Abraham y Lot se separan. Entonces, Abraham y Lot empezaron a prosperar y tenían muchísimos animales. Entonces se volvieron muy ricos. Pero ¿qué ocurre? Estaban los del bando de Abraham y los del bando de Lot. Entonces se pusieron de acuerdo, platicaron y Abraham le dice, ¿sabes qué? Si tú tomas la tierra de la derecha, yo me voy a la izquierda. Y si tomas la tierra de la izquierda, yo me voy a la derecha. Entonces Lot vio la tierra donde estaba Sodoma, que era un lugar fértil, y se fue para allá. Y Abraham quedó en la parte desértica. Y la palabra de Dios dice, versículo 13 del capítulo 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Versículo 14, y Jehová dijo a Abraham, después de ¿qué? De que Lot se apartó de él, le dice, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar de donde estás, hacia el norte y hacia el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti por descendencia. ¿No les llama la atención de que a veces decimos, no, ¿sabes qué? Le voy a ayudar a Dios. Señor, ¿necesitas ayuda? Y me llevo a mi pariente. Lo mismo pasó con Abraham. Abraham tenía que dejar a toda su parentela. Cuando Lot
se alejó de Abraham, empezó a prosperar Abraham. A veces lo que para nosotros es una bendición, en realidad es un grillo que nos mantiene esclavizados. Y ahí se empieza a manifestar recién la fe de Abraham. Él no dependió de lo que vio de la tierra fértil. Él dijo, Señor, yo lo pongo en las manos tuyas. Que Lot elija. Y Dios empezó a manifestarse en Abraham y empezó a manifestarse el crecimiento realmente de Abraham. Capítulo 13, vamos al capítulo 14. Abraham recupera un botín y se acerca a Melquisedec. Melquisedec en la Biblia se habla muy poco y se piensa de que él es una cristofanía o una representación de Dios. ¿Qué hizo Abraham? Viene y le entrega los diezmos. Cuando no había ley, mucho antes de la ley, ahí otra vez empieza a manifestar que Abraham da un pequeño crecimiento. ¿De qué? De fe. Vamos a ir un poquito más rápido. Capítulo 15. Miren, eso es interesante. Capítulo 15, verso 13 dice, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo. Abraham estaba preocupado. ¿Se acuerdan de que Dios se acercó a él y le dijo, ¿sabes qué? Vete de tu tierra y de tu parentela porque yo te daré una gran nación? Pues nada, no pasaba nada. Ya tenía casi 100 años y no tenía hijos. Y entonces, ¿qué pasó? Se fue de su tierra, de su parentela, generó muchísima riqueza y él se puso a pensar, oye, no tengo hijos. Este que es mi esclavo se va a quedar con todo. Y externa su corazón a Dios y le dice, mira, no me has dado prole. Y dice versículo 14, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Entonces, Abraham empieza a mostrar su corazón. Capítulo 16, dice, versículo 1, Sarai su mujer, la mujer de Abraham, dice, no le daba hijo y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Ay, la mujer, a veces cuando quieren ayudar, híjole, ¿dónde está mi esposa? Está en la casa, entonces puedo hablar tranquilo. No le cuento porque, a veces cuando las mujeres te quieren ayudar metemos las patas juntos. Y la realidad es que luego decimos, no, la mujer que me diste y la realidad la decisión la tomó uno ya. Pero en este caso fue un mal consejo. Sarai le dice, ¿sabes qué? Tengo a mi criada Agar. No puedes tener hijo, Dios ya no se manifiesta, ya está grande. Mejor tener un hijo con ella. Y tiene un hijo con ella, con su esclava. Pregunta, ¿y la fe de Abraham dónde estaba? Si en el capítulo anterior Dios le dijo, ¿sabes qué? Tú vas a tener descendencia. Te hago una pregunta. ¿Cuántas veces te habló Dios y te dijo, ¿sabes qué? Yo estoy para fortalecerte, yo estoy para consolarte. Te habló Dios para decirte, ¿sabes qué? Haz esto y aquello. Salimos a la puerta, a la calle, y nos olvidamos, hacemos lo contrario. Y uno puede juzgar a Abraham, pero estaba en un proceso de crecimiento de su fe. Entonces tiene su hijo. Capítulo 17, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre ti y te dice, y te multiplicaré de gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, será padre de muchedumbre de gente. Dice, no se llamará tu nombre Abraham, sino se llamará Abraham, que es padre de muchedumbre. Llegamos capítulo 17. Capítulo 17, versículo 15. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no le llamarás Sarai, sino será Sara su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella un hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán a ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y dice, y se rió. Y se rió. Él tenía casi 100 años. Imposible que tenga un hijo.
Su esposa también, imposible. Entonces escuchó a Dios y se rió. ¿Le pareció que era una broma? Dios no bromea con la fe, y menos con sus promesas. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Sin embargo, dice, ya vamos al capítulo 20, ¿sí? Vamos a ir más rápido. Dice 21, de aquí partió Abraham a la tierra de Neguel y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gera. Y dice, y dijo Abraham a Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech otra vez. Si la vez pasada no te funcionó, Abraham, no te funcionó, ¿por qué otra vez vas a decir, es mi hermana? Y este cuate vio a la hermana, dijo, es su hermana, la voy a tomar por esposa. Y le vino una plaga y confrontó a Abraham. Y Abraham dice, no, es que tuve miedo. Oye, si no te funcionó antes, ¿qué te va a funcionar ahora? Pero vuelvo a lo mismo. A veces cada uno de nosotros caemos en la misma piedra. Somos bien torpes. Somos bien torpes en ese sentido. Pero ahora viene lo hermoso. Génesis 21. Dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. ¿Y Sara qué? Concibió. El hijo de la promesa. ¿Cuál era su nombre? Isaac. Después, casi con 100 años, tuvo un hijo. Y si notan, Abraham fue un alto y bajo de su fe. Y ese es el desarrollo natural porque somos pecadores. Y a veces solamente nos enfocamos en que me equivoqué. ¿Me traen un poquito de agua, por favor? En que me equivoqué. Y no nos enfocamos en que Dios puede restaurando. Perdón. Muy bien. Vamos a Génesis 22. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Y dice, vete de la tierra de Morad, y dice, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Parece broma, ¿no? 100 años esperó Abraham para tener un hijo. Dios le da un hijo y luego le dice, mátalo. Dice la palabra de Dios, y Abraham se levantó muy de mañana, preparó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos. Dice, y tomó a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Sabes algo interesante de esto aquí? Que de donde estaba Abraham a donde tenía que sacrificar a Isaac, era camino de un día. Él se tardó 3. Se tardó 3 días. Gracias. Perdona, es que estoy un poquito malo de la garganta. Y ahí, a pesar de que Abraham ya había dispuesto en su corazón obedecer a Dios y sacrificar a su hijo, tenía miedo. Tenía miedo. No tenía duda, porque él iba a sacrificar a su hijo. Pero imagínate esos 3 días de agonía caminando junto a su hijo y llega la escena donde el hijo le dice, oye padre, a ver, tenemos las leñas, tenemos el fuego, tenemos el cuchillo. ¿Qué vamos a sacrificar? Y yo pienso que a Abraham se le hizo un nudo en la garganta terriblemente y le dice, Dios proveerá. Dios proveerá. Es agonizante a veces confiar en Dios cuando no se ven los resultados. Es agonizante confiar en Dios cuando
tu familia y tus seres queridos están sufriendo y están en la redada contigo. Pero Abraham nos enseña, él tenía miedo, pero también tenía objetivo. Y ese objetivo era obedecer a Dios. Dice la palabra de Dios, Génesis 22, 7. Dice, entonces 5. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. La clave de todo. Yo y el muchacho iremos, eso, exactamente. Y dice, y volveremos. Perdón, se me lengua la traba. Abraham sabía que Dios le había hecho la promesa de su hijo. Y en hebreo lo podemos ver plasmado. Él tenía la convicción de que Dios tenía el poder para revivirlo. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido que él sería su descendencia y sobre él serían benditas todas las naciones y que sería su descendencia como la arena del desierto, como las estrellas del cielo. Dice la palabra de Dios, y cuando llegaron, versículo 9, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó a Abraham un altar y puso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Algo interesante de la fe también es que se enseña y se transmite. Uno puede hablar mucho de Abraham, pero en este caso particular, el personaje secundario que es Isaac tenía tanta fe como su padre. Él no era un niño, no tenemos que hacer la imagen de que Abraham era un adulto y estaba Isaac un niño de 8 o 9 años. No. Isaac era un adulto de 30 años aproximadamente. Se estima que de entre 27 y 37 años más o menos. El padre tenía más de 100 años. El hijo joven, fresco con todas las fuerzas, así, calladito. Se dejó atar, pies, manos. Es más, yo dudo que Abraham lo haya podido subir al altar para sacrificar. Mi postura particular es que él mismo ayudó a su padre a subirse para que lo matara. La fe se transmite. Isaac aprendió de su padre en confiar en Dios. Eso se llama discipulado. Pero no solamente pasa eso, dice, se le aparece el ángel de Jehová y le dice, no extienda tu mano. Dice, versículo 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró y aquí a sus espaldas un carnero, dice, trabado en el zarzal. Lo tomó y lo sacrificó. Dice Hebreos 11, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él, que había recibido la promesa, ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho, en Isaac te será dada la descendencia, pensando de que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Eso es fe. Fe es un proceso, no es instantáneo. Tú cuando recibiste a Cristo, no vino Cristo y te dijo, ¡cling!, ya tienes fe. No. La fe es un proceso de caídas y levantadas. Caídas y levantadas. Sin embargo, el mundo se genera un ambiente para pensar que el que cae ya no tiene remedio. Eso no es fe. Y hay que tener la fe suficiente como para acercarnos a Dios y ponernos a cuenta con Él. Y ese es el tercer punto que vamos a ver. La fe y el perdón. Dice la palabra de Dios, dijo también el Señor Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte.
para acercarnos a Dios y ponernos a cuenta con Él, necesitamos fe. Te hago una pregunta. ¿Cuántas veces caemos en el día? Un chorro. La misma cantidad de veces que tenemos que tener fe suficiente para acercarnos a Dios. Pero para eso vamos a utilizar esto aquí. Dice en Lucas capítulo 15 que hay un joven y este joven tiene un padre y un hermano. Dice la palabra de Dios que este joven se acerca a su padre y dice, ¿sabes qué? Dame todo lo que es mi herencia. ¿Sí? Toma toda la herencia en vida y se va. Y gasta todo. Gasta absolutamente todo. Y luego, estando ya en la pobreza total, dice, en la casa de mi padre hay jornaleros y viven bien. Regresaré a él y le diré, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Y dice la palabra de Dios que el Padre, desde que Él se fue, siempre estuvo a la vista, viendo para cuando Él regresara. Lo que no se dice de la palabra de Dios, que había una ceremonia en esos casos que se llama quesasal. Quesasal. ¿Qué era el quesasal? Era una ceremonia donde cuando un hijo normalmente se retiraba, tomaban la gente del pueblo y su familia vasijas. ¿Y qué pasaba con eso ahí? Ok, esperaban, la familia esperaba que decir con esa vasija, ¿sabes que yo me desligo completamente de mi hijo? Yo no quiero saber absolutamente nada. Entonces el pueblo guardaba esa vasija y cuando el joven regresaba, lo primero que se hacían, iban corriendo hacia el joven y hacían esto. Se acercaban al joven y lo maldecían y le decían, que tu vida quede completamente destrozada. Maldito seas, ya no sirves para nada. No eres bienvenido a este pueblo ni con tu familia. Le echaban una maldición. ¿Sabes qué hizo el padre del hijo pródigo? Él estaba a la vista. Y antes que el pueblo se diera cuenta, salió corriendo. Se acercó a él, lo abrazó, le dieron vestiduras nuevas. Él no lo rechazaba a su hijo. La fe nos enseña que la gracia y la misericordia de Dios corre más rápido que las maldiciones. Siempre. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que Él está a la puerta llamando continuamente para los hermanos, para los hijos que están en pecado y quiere entrar nuevamente con ellos y cenar con ellos. Yo no sé cuál es la condición de tu vida para con Dios. Lo que yo sí sé es que Dios nos va enseñando que la vida cristiana son altos y bajos. Nos va enseñando que podemos desarrollar la fe en esas caídas. No estoy diciendo que Dios nos da rienda suelta para pecar, no. Nos está diciendo de que Él siempre está esperando para salir corriendo y volver a tener una comunión con Él. No sé cómo está tu corazón, si te sientes o no basura, porque yo muchas veces que peco me siento así. Y Dios dice, no, no te sientas así. Yo quiero extender mi mano contigo. Si analizamos el tema de la salvación, dice la palabra de Dios que todos somos pecadores, por cuanto todos pecamos estamos separados de la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y somos salvos por la gracia, porque la gracia de Dios siempre va a correr más rápido que la maldición. Si tú te sientes culpable porque has pecado o porque caes continuamente en el mismo pecado, te digo, Dios quiere correr a tus brazos.
Siempre el propósito de Dios ha sido tener una comunión contigo y conmigo, una relación estrecha. Dios quiere aprovechar tu caída para fortalecerte y empezar a llenarte de fe. Porque cuando tenemos fe y Dios está corriendo junto a nosotros, empezamos a tener frutos. Fruto de perdón, de misericordia, de nuevas oportunidades. En estos días nos fuimos a Ciudad Juárez con el pastor y con unos hermanos. No soy mucho de hablar con mis hijos, pero le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Con nuestros hijos, como familia, hemos tenido caídas. Pero con esto he aprendido que Dios da nuevas oportunidades. Momentos en el cual uno se siente que, ¿sabes qué, Dios? Yo no soy digno de nada. Nadie es digno de nada. Y sin embargo, Él corre hacia nosotros. Con mi familia hemos pasado situaciones complejas hace un año y medio, y yo veo ahorita la mano de Dios. Y les puedo decir que me puedo acercar a mis hijos y decirles, sabes que a pesar de que hice las cosas mal, también Dios da nuevas oportunidades. Y ellos también se pueden acercar hacia mí. Dios quiere correr a tus brazos. Si caíste, Dios te da nuevas oportunidades. Dios quiere utilizarte. Dios quiere que la fe empiece a enraizarse, porque algo interesante, la raíz llega a un punto donde ya no puede más moverse, pero también todos los nutrientes empiezan a subir hacia la copa. ¿Saben cómo? Se llama como un efecto capilar. ¿Y qué pasa? Junto con el sol se evapora el agua en las hojas y esa molécula de agua que se evaporó genera un espacio abajo y genera un vacío y empieza a succionar. En el crecimiento vamos a necesitar la roca para sentarnos y vamos a necesitar la palabra de Dios, que es la luz, para alimentarnos. Fe, hermanos, es saber que voy a poder crecer y conocer a Dios a través de su palabra. Fe, hermanos, es caer y levantarme porque sé que Dios me está llamando y me quiere perdonar. Fe, hermano, es dejar el pecado, confesar, tomar media vuelta y continuar. Fe, hermanos, es dar frutos. Fe, hermano, es buscar conocer cuál es mi don y cuál es el lugar que yo tengo que ocupar en la iglesia. Porque Dios tiene un propósito exclusivo para ti, hermano. Únicamente para ti. Y si no lo haces tú, lo va a hacer otra persona. Pero cuando uno tiene fe y se acerca a Dios, empieza a desarrollar los dones, tiene frutos. También fe, hermanos, es que cuando estemos ante la presencia de Dios, vamos a poder acercarnos confiadamente y decirle, Señor, caí, me levanté. Señor, estos son mis frutos. Y no nos vamos a querer retirar avergonzados. Eso es fe. Vamos a orar. Dios Padre, te agradezco, Señor, porque nos amaste y nos amas y nos sigues amando por más que seamos pecadores, Señor. Dios, te agradezco porque siempre tu gracia, tu amor, tu misericordia corren muchísimo más rápido que la condenación, que la humillación, que la maldición, Señor. Y Dios, te agradezco porque podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir precisamente oportuno socorro, Señor. Dios, te agradezco porque como con Pedro
Pediste por fe y te pido por fe por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que tengamos fe. ¿Para qué? Para acercarnos a ti. Y Dios, te ruego para que podamos tomar tu mano y crecer y desarrollarnos, Señor, y poder cumplir el propósito que tú tienes preparado con nosotros, Señor. Te agradezco, Señor, por este tiempo. Te lo agradezco en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.